La mujer de blanco del callejón del aguacate, la leyenda que nació de un crimen en Coyoacán. El callejón del aguacate no era el más famoso de Coyoacán, pero sí el que más historias acumulaba en menos metros cuadrados. Estrecho, empedrado y encerrado entre muros gruesos de casonas antiguas, era de esos lugares donde el viento parecía no entrar del todo y la luz se quedaba atrapada antes de tocar el suelo. De día, los turistas pasaban rápido, tomaban una foto a la Virgen empotrada en la pared y seguían su camino hacia los cafés de colores y las casas de artistas. De noche, en cambio, el callejón se vaciaba como si la ciudad se acordara de golpe de que había cosas que era mejor no mirar. Para Julia, sin embargo, ese callejón era simplemente la ruta más corta entre la panadería donde trabajaba y el cuarto que rentaba en una casa vieja sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Llevaba años cruzándolo de madrugada, con la charola vacía bajo el brazo y el uniforme manchado de harina. Sabía de la leyenda de la mujer de blanco que se aparecía ahí, claro. En Coyoacán todos la conocían, pero también sabía que la leyenda ayudaba a que muchos se fueran por la avenida principal y dejaran el callejón en paz. A ella, que llegaba cansada y con los pies hinchados, esa soledad le venía bien. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos basados en leyendas urbanas mexicanas, crímenes ocultos y misterios que se mezclan con la vida cotidiana, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que estas historias sigan viajando por todo México y más allá. Ahora sí, volvamos al callejón del aguacate y a la mujer de blanco que, dicen, no siempre fue un fantasma. Aquella noche de septiembre, el aire en Coyoacán estaba húmedo, cargado de ese olor a tierra mojada y hojas podridas que solo aparece después de una lluvia larga. Las luces anaranjadas de las farolas dibujaban sombras alargadas sobre el empedrado. Julia cerró la puerta trasera de la panadería, se colgó la mochila al hombro y se despidió del guardia del pequeño centro comercial que quedaba frente a la plaza. ¿Otra vez por el callejón, Julita?, preguntó el señor Raúl, apoyado en su silla de plástico con el chaleco abierto y el termo de café en la mano. «Es más rápido», respondió ella con una sonrisa cansada. «Además, ya sabe que la señora de la casa se pone intensa si llego después de la 1. Dice que espanto a los vecinos». Raúl chasqueó la lengua. «La que espanta es la renta, hija», rezongó. «Ten cuidado. Ya ves que la gente anda diciendo que otra vez se escucharon gritos por ahí». Julia rodó los ojos. «Siempre dicen lo mismo cuando se va la luz», replicó. «Buenas noches, don Raúl». Cruzó la calle, esquivando un taxi que pasó demasiado rápido, y se internó en las calles adoquinadas. Los árboles altos dejaban caer gotas rezagadas sobre su cabello. A lo lejos, en la plaza, todavía se oían risas de algún bar que no cerraba temprano. Más cerca, los ladridos de un perro detrás de un portón. Cuando dobló la esquina y vio la entrada del callejón del aguacate, sintió el mismo pequeño escalofrío de siempre. No era miedo sobrenatural, se decía. Era la suma de todo. Lo angosto del lugar, la altura de las paredes, el silencio raro que se hacía allí, como si el sonido no fuera bienvenido. Al inicio del callejón, una imagen de la Virgen resplandecía bajo un foco blanco, rodeada de flores de plástico un poco deslavadas. Debajo, alguien había dejado una veladora nueva, todavía encendida. Julia hizo lo que hacía desde niña. Cruzó frente a la imagen, se persignó rápido, una costumbre que se le pegó de su abuela, aunque no fuera especialmente devota, y siguió caminando, con el paso firme, sin mirar demasiado hacia las puertas oscuras ni hacia las ventanas tapiadas. Mientras avanzaba, recordó la primera vez que le contaron la leyenda.
Tenía 10 años y su abuelo la había llevado a pasear por Coyoacán un domingo. Se comieron una nieve, vieron a los músicos en la fuente y cuando pasaron frente al callejón, él se detuvo. «Aquí dicen que se aparece una mujer de blanco», murmuró con tono grave, «que llora por algo que le hicieron hace mucho, cuando estas casas eran de gente muy poderosa». La versión que le contó entonces era la que se repetía en el barrio, que una mujer de buena familia se había enamorado de un soldado o de un obrero, según quien la contara, y que su marido celoso la mató en secreto, enterrándola en algún punto del callejón. Desde entonces, su espíritu vagaba buscando justicia. A Julia, de niña, esa historia le había dado miedo. De adulta le daba coraje, porque pensaba, incluso como fantasma, la culpa parecía ser siempre de la mujer que se enamoró de quien no debía, no del hombre que decidió matarla. Sacudió la cabeza como si espantara el pensamiento y apretó el paso. A la mitad del callejón, donde una antigua puerta de madera se hundía un poco hacia adentro, el aire se volvió más frío. Julia lo sintió en la nuca. Se ajustó la mochila y siguió. Ya estaba acostumbrada a esos pequeños cambios de temperatura. Decía que eran corrientes de aire que se colaban entre las azoteas. Pero esa noche hubo algo distinto. Un sonido, primero suave, como un susurro que el viento arrastrara desde muy lejos, luego más claro, un llanto. Julia se detuvo en seco. Su primer impulso fue hacer lo que todos en Coyoacán hacían, decirse que era algún borracho, alguna pareja peleando en una casa cercana, alguien viendo una película con el volumen muy alto. Sin embargo, lo que escuchó no sonaba a ninguna de esas cosas. No era un llanto contenido, de esos que se escapan en silencio. Era un sollozo quebrado, más antiguo, cargado de algo que se parecía demasiado al rencor. «No, otra vez», susurró una voz femenina, apenas audible. Julia se quedó clavada en el empedrado, sintiendo cómo el corazón le empezaba a latir en la garganta. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, odiándose por sonar tan temblorosa. Nadie respondió, solo el goteo persistente desde alguna canaleta. Y, de pronto, un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro de la vieja casa de la derecha. Julia dio un paso atrás. Pensó en dar la vuelta y salir corriendo a la avenida, incluso si eso significaba rodear y llegar tarde a su casa. Pero su orgullo, ese que le había permitido aguantar años de clientes groseros y patrones regañones, se interpuso. «Ya estuvo», se dijo en voz baja. «No me va a espantar una historia que inventaron para asustar chavos». Respiró hondo, ajustó la correa de la mochila y siguió caminando, esta vez sin quitar la vista del fondo del callejón, donde se veía la mancha blanca de la calle más iluminada. Fue entonces cuando la vio. No de frente, no como una aparición completa de película, apenas un reflejo. En el vidrio roto de una ventana alta, a la derecha, el brillo de la farola de atrás se dobló en una figura alargada. Julia la percibió de reojo, algo blanco, delgado, quieto, como si alguien estuviera parado justo detrás de ella, fuera de su campo de visión. Se obligó a no voltear. No porque no tuviera curiosidad, la tenía y mucha, sino porque sentía en algún lugar profundo del cuerpo que si lo hacía, algo se rompería. Salió del callejón casi trotando. Solo cuando pisó la banqueta de la calle amplia, donde los coches pasaban y las luces de los semáforos parpadeaban en verde y rojo, se permitió mirar atrás. El callejón del Aguacate visto desde allá parecía completamente normal. Apenas una boca oscura entre casas. Nada blanco, nada extraño. Julia se rió sola, nerviosa. «Ya estás cansada, Julia», se dijo. «Y tu abuelo, desde donde esté, se ha de estar riendo de ti». Caminó hasta su casa, una casona subdividida en cuartos de renta, y subió la escalera de servicio que olía a gas y humedad. La señora Lulú,
la dueña, la recibió en el descanso del primer piso con su bata de flores y los rulos puestos. «Ya casi es la 1», reclamó, mirando el reloj de pared. «Se supone que la cocina se cierra a las 11. ¿Qué tanto haces en esa panadería?» «Se atrasó el horno, doña», mintió Julia con la paciencia de quien ya ha repetido excusas muchas veces. «Pero ya estoy aquí, no hice ruido». Lulú resopló. «Solo te aviso», dijo. «Si los vecinos se quejan, te vas. Aquí no quiero problemas. Bastante tengo con el muchacho del 3 que se pone a tocar la batería». Julia asintió, apretando los labios. No valía la pena discutir. Entró a su cuarto. Un espacio pequeño, con una cama individual, un ropero viejo y una hornilla eléctrica. Desde la ventana que daba al patio interior se veía un pedazo de cielo y los tanques de gas. Se quitó el uniforme, se lavó la cara y se dejó caer en la cama. El llanto que había escuchado en el callejón seguía dándole vueltas en la cabeza. No quería admitir que le había afectado, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar ese «no otra vez» susurrado, cargado de un cansancio que parecía no tener fin. Recordó otros «no otra vez» que había dicho ella en su vida. No otra vez la renta que sube. No otra vez el jefe que le grita delante de los clientes. No otra vez el tipo borracho que la sigue un tramo de la calle. Se dijo que todo estaba conectado, de alguna forma, que las leyendas no salían de la nada. Se quedó dormida sin darse cuenta, con la radio encendida en volumen bajo. Soñó con agua escurriendo por paredes de piedra, con manos pálidas que golpeaban desde dentro de un muro y con una voz que le decía una y otra vez: «Si tú me ves, ya no estoy tan sola». Despertó sobresaltada cerca de las 6 de la mañana, con el corazón acelerado y la sensación de haber dormido muy poco. Afuera, la luz gris del amanecer empezaba a colarse por la ventana. «Fue el cansancio», murmuró. Nada más. Intentó convencerse de que todo había sido producto de un día largo y de una sugestión vieja. Las historias que se cuentan 1000 veces acaban pegándose al cuerpo, pensó, aunque uno no quiera. Lo que no sabía era que, esa misma noche, alguien más había cruzado el mismo callejón y no había tenido tanta suerte. Lo supo al llegar a la panadería, cuando vio al grupo de vecinos reunidos en la esquina, murmurando entre ellos, y a la patrulla estacionada con las luces apagadas, como si quisieran que nadie se enterara demasiado. Su jefe, don Rogelio, estaba en la puerta, con el delantal puesto y la cara más pálida que de costumbre. «¿Qué pasó?», preguntó Julia, dejando la mochila en el suelo. Rogelio la miró un segundo, como si dudara. «Dicen que encontraron a una chava tirada en el callejón del Aguacate», respondió en voz baja. «Una muchacha que trabaja de mesera en el bar de la esquina. La vieron anoche salir sola. Nadie la volvió a ver hasta hace 1 hora». A Julia se le heló la sangre. La llevaron al hospital, pero dicen que la golpearon feo», añadió Rogelio. «Y que la encontraron justo a la mitad del callejón, donde está esa puerta vieja, sin bolsa, sin celular. Ya están diciendo que fue un asalto. Ya sabes cómo es esto». Julia sintió que el piso se le movía. La imagen del reflejo blanco en el vidrio roto le atravesó la mente. También el «no otra vez». Apretó los puños, sintiendo una mezcla rara de miedo, rabia y algo más difícil de nombrar. Una certeza. Lo que fuera que habitaba ese callejón, humano o no, estaba tratando de decir algo. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de querer seguir pasando por ahí como si nada. La noticia de la muchacha golpeada corrió por Coyoacán más rápido que el olor a pan recién horneado. Para las 8 de la mañana ya había versiones distintas. Que había sido un asalto, que habían sido varios tipos en moto, que la muchacha había salido muy tarde y muy tomada del bar. Lo único en lo que todos coincidían era en el escenario.
El callejón del aguacate. Julia pasó la mañana amasando con más fuerza de la necesaria. Cada vez que hundía los nudillos en la masa, sentía que se desquitaba con algo invisible. Rogelio se dio cuenta. Si sigues tratando así al bolillo, se va a ofender y no va a esponjar, bromeó intentando aligerar. Julia se obligó a sonreír. ¿Ya sabe cómo se llama la chava?, preguntó sin levantar la vista. Creo que se llama Brenda, dijo Rogelio. Una morra joven, de por aquí mismo. Dicen que su mamá anda como loca en el hospital, que nadie le quiere explicar bien qué pasó. Julia sintió un nudo en la garganta. Brenda. Puso nombre a la silueta que la noche anterior solo había sido un rumor blanco en el vidrio, un susurro desesperado. El resto del turno transcurrió entre clientes que hablaban del tema como si comentaran el clima. «Es que también, ¿quién se mete sola por esos callejones?», decía una señora, llevando concha y cafecito. Una se expone. «Yo siempre le he dicho a mi hija que de noche no se anda sola por Coyoacán», añadía otra. «Ya no es como antes». Julia apretaba la boca para no responder. Había algo en esa forma de hablar que la hervía por dentro. La facilidad con la que la culpa se deslizaba hacia la víctima, como si los agresores fueran parte del mobiliario urbano, inevitables, inamovibles. Al salir del trabajo, justo al mediodía, el sol le pegó de lleno en la cara. Coyoacán se veía distinto a esa hora. Turistas con cámaras, niños corriendo detrás de burbujas de jabón, parejas tomando fotos frente a las casas coloniales. El callejón del aguacate, visto desde lejos, parecía un simple rincón pintoresco más. Julia decidió no cruzarlo, no por miedo, se decía, sino porque quería ver cómo se veía la escena a la luz del día. Rodeó por la calle lateral, avanzó entre puestos de artesanías y llegaron hasta la boca del callejón por el otro extremo. Había cinta amarilla de la policía, floja, mal colocada, que apenas cubría un tramo del empedrado. Un par de curiosos se asomaban, pero no había patrullas ni agentes. Solo un hombre con chaleco de la alcaldía hablando por teléfono, aburrido. Julia se detuvo al margen. La mitad del callejón seguía en sombra, aunque el sol estuviera alto. El punto donde ella había sentido el aire más frío la noche anterior parecía exactamente igual. La puerta vieja, el marco de piedra, el vidrio roto en lo alto. Solo que ahora, en la base de la pared, había una mancha oscura, todavía húmeda, que el agua de la lluvia no había terminado de borrar. La mancha tenía forma irregular, pero a Julia no le hizo falta mirarla mucho para saber qué era. Se le revolvió el estómago. «Si ya vio, circule, señorita», dijo el hombre del chaleco, sin mala intención, pero con esa impaciencia de quien quiere que el problema se haga pequeño. «Ya se encargó la ambulancia, no hay nada que ver». Julia pensó en responder que sí había cosas que ver, que ahí había pasado algo que no se arreglaba con cinta amarilla ni con una manguera, pero solo asintió y se apartó. Caminó hasta la plaza, se sentó en una banca bajo un árbol y sacó su celular. Dudó un segundo. Luego abrió la aplicación de noticias locales. Ahí estaba: joven agredida en presunto asalto en Coyoacán. 2 párrafos escuetos, sin nombre, sin detalles, sin más interés que llenar espacio. Lo que más le molestó fue una línea al final. Las autoridades llaman a la población a evitar caminar sola de noche por calles poco transitadas. Como si la moraleja fuera esa. No que dejaran de agredir, no que arreglaran la iluminación, no que vigilaran, que no caminaran solas. Julia apagó la pantalla, molesta. En ese momento, alguien se sentó a su lado en la banca. «Siempre dicen lo mismo», comentó una voz grave, ronca por el cigarro. «Es más barato culpar a la gente que poner una patrulla». Julia levantó la vista. Era un señor de unos 60 años, moreno, delgado,
con una gorra de un equipo de fútbol y una camiseta vieja. Llevaba colgado del hombro un gafete que decía «Vigilancia privada» y a sus pies reposaba una mochila con termo. «¿Perdón?», preguntó ella. El hombre señaló el celular. «La nota, ¿no?», dijo. «Yo también la vi. Y también paso por ese callejón cuando salgo del trabajo. No es la primera vez que pasa algo ahí». Julia lo miró con interés. «¿Usted trabaja cerca?», preguntó. «En un estacionamiento de por aquí, en las noches», contestó. «Me llamo Tomás. Tú eres la chava de la panadería, ¿no? La que siempre sale con el uniforme blanco». Julia asintió. «Julia, te he visto cruzar el callejón», añadió Tomás. «Siempre vas rápido, como si no quisieras darle tiempo a nada de alcanzarte». Ella soltó una risita nerviosa. «Pues sí», dijo. «Una no está para darle chanza ni a vivos ni a muertos». Tomás se encogió de hombros. «Mira, yo no soy de asustarme fácil», dijo. «He visto de todo trabajando de noche, pero de ese callejón sí te puedo decir que tiene algo. Hace años, cuando yo era joven, ya se hablaba de una mujer a la que mataron ahí. Una que nadie quiso buscar, porque el que la lastimó tenía dinero y compadres importantes». Julia se enderezó en la banca. «¿Y usted cómo sabe eso?», preguntó. Tomás encendió un cigarro. Se tomó unos segundos. «Mi papá trabajaba de velador en una de esas casonas», explicó. «La de la Puerta Vieja, justo donde encontraron a la muchacha de anoche. Yo de chamaco lo iba a ver. Una noche lo escuché discutir con el patrón. Decían que se habían resbalado las cosas y que había que arreglarlo para que no llegara a más. Después, la mitad del personal se fue y a la señora de la casa no la volvimos a ver. A los meses empezó el chisme de la mujer de blanco, pero eso fue hace más de 30 años. Julia se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. «¿Cree que sea la misma?», murmuró. «¿Que esa mujer no descansó?». Tomás soltó el humo despacio. «Lo que creo», dijo, «es que la gente no hizo nada cuando debió hacerlo, y que el barrio se inventó la leyenda para poder dormir. Es más fácil decir «se aparece una mujer de blanco» que aceptar que dejamos sola a una mujer que gritó y nadie salió a ayudarla». La frase le pegó a Julia como si se la hubieran lanzado. «Dejamos sola a una mujer que gritó». Pensó en Brenda, sola en el callejón. Pensó en la voz susurrando «no otra vez». Pensó en todas las veces que ella misma había escuchado gritos a lo lejos y había subido el volumen de la radio para no pensar. «¿Nunca intentó averiguar más?», preguntó. Tomás se encogió de hombros. «En ese tiempo yo era un mocoso», dijo. «Y mi papá siempre decía que en asuntos de patrones uno no se mete». Después, la casa se vendió, se remodeló y la historia se fue haciendo chisme. Pero la sensación ahí no se quitó. Julia miró hacia el callejón, aunque desde la banca solo se veía la esquina de la calle. «Yo creo que esa señora sigue sin descansar», dijo, casi para sí misma. «Y ahora parece que no es la única». Tomás la observó un momento. «Ten cuidado cuando pases por ahí», aconsejó. «Y si algún día decides hacer algo más que tener cuidado, no lo hagas sola». Julia lo miró, sorprendida por la oferta velada. «¿Usted me ayudaría?», preguntó. Tomás se levantó, se colgó la mochila. «No prometo mucho», respondió, «pero por lo menos sé dónde estaban antes las entradas de servicio de esa casa, los patios, los cuartos de los empleados, esos lugares que los nuevos dueños fingen que nunca existieron, pero que son donde se escondieron muchas cosas. Se despidieron, cada quien hacia su rumbo. Esa noche, Julia tuvo que quedarse más tiempo en la panadería porque un pedido grande de pan dulce para un café nuevo no salía. Cuando por fin pudo salir, pasaban de las 11:30.
Coyoacán ya no era el de los turistas, era el de los taxistas esperando viaje, los borrachos tambaleándose hacia el metro y los perros callejeros buscando basura. Julia se plantó frente a la entrada del callejón del Aguacate y dudó. Podía rodear, podía irse por la avenida grande con más ruido y más gente, pero pensar en Brenda y en la mujer de blanco de hace 30 años la hizo sentir algo parecido a la terquedad. «No voy a dejar que me saquen de mi propio camino», murmuró. Respiró hondo, se persignó frente a la Virgen y entró. El silencio la recibió como un abrazo incómodo. Sus pasos resonaban sobre el empedrado. A la mitad del callejón se detuvo frente a la puerta vieja. La mancha en la pared ya no se veía. Alguien había lavado a conciencia, como si el agua pudiera borrar también lo que había pasado. Julia levantó la vista hacia el vidrio roto. Nada, solo oscuridad. Se acercó un poco más a la puerta y fue entonces cuando vio algo que antes no había notado. En una esquina del marco, casi pegado al suelo, la madera estaba astillada, como si alguien hubiera arañado desesperado, buscando agarrarse de algo. Pasó la punta de los dedos por ahí. Sintió una especie de calambre en la mano. Y luego, la voz. Esta vez no fue un susurro lejano. Fue clara, al lado de su oído. «No me ayudaron», dijo la voz de mujer, vieja y joven al mismo tiempo. «Me dejaron aquí». Julia dio un salto hacia atrás, el corazón desbocado. «¿Quién eres?», alcanzó a decir mirando alrededor. No había nadie, pero el aire se había enfriado de golpe, y algo cambió en la textura del silencio. De pronto empezó a escuchar otras cosas que antes no había distinguido. Un leve golpeteo detrás de la pared, como si cayeran gotas sobre un charco. Un murmullo bajito, como si varias voces hablaran al mismo tiempo en otro cuarto. Un quejido ahogado que se cortaba de golpe. Julia tragó saliva. «Yo no estuve aquí entonces», dijo, sin saber bien por qué hablaba, pero sintiendo que tenía que... «Pero sí estoy aquí ahora. Dime qué quieres. Dime qué tengo que ver». Una ráfaga de viento recorrió el callejón, moviendo unas hojas secas. Por un instante, la luz de la farola titiló, y en el vidrio roto, muy apenas, se formó una silueta blanquecina. Una mujer con el cabello largo, suelto, el rostro borroso. No estaba entera, parecía hecha de humo y reflejo. Julia sintió ganas de salir corriendo, pero hubo algo en la postura de esa figura, más caída que amenazante, más cansada que furiosa, que la detuvo. «No puedo cambiar lo que te hicieron», murmuró, «pero a lo mejor puedo contar lo que pasó, o evitar que se repita». La silueta inclinó apenas la cabeza como si la escuchara. Luego se difuminó, mezclándose con la oscuridad. El aire dejó de estar tan frío. Julia respiró. Seguía temblando, pero algo dentro de ella se había acomodado. No era solo miedo lo que sentía, era una especie de responsabilidad. Salió del callejón y se fue directo a su casa. Lulú le reclamó por la hora, pero Julia apenas la escuchó. Cerró la puerta de su cuarto, sacó una libreta que casi no usaba y con la mano todavía temblorosa escribió en la primera página: «Callejón del Aguacate, mujer de blanco, no me ayudaron, me dejaron aquí». Se quedó mirando esas frases un buen rato. Luego añadió: «Brenda, mesera del bar. Golpeada en el mismo lugar. Dicen asalto. Dicen no caminen solas». Sintió que al escribirlo estaba clavando algo en la realidad, impidiendo que se disolviera en chisme. Pensó en Tomás, en su papá velador, en la casa vieja, en la combinación de poder, silencio y miedo que seguramente había cubierto todo hace 30 años. «Si la gente se inventó la leyenda para poder dormir», murmuró, «entonces habrá que escribir la historia para que un día se despierten». La frase le sonó cursi, pero verdadera. Cerró la libreta. Aún no sabía cómo, pero tenía la certeza de que esa historia, la de la mujer de blanco,
y la de Brenda, no iba a quedarse solo en sus páginas, y que le gustara o no, ella ya estaba metida hasta el cuello. Tomás faltó al trabajo 2 noches seguidas. Julia se dio cuenta porque, al salir de la panadería, ya no vio su figura flaca recargada en la entrada del estacionamiento, donde siempre hacía guardia. No estaba su gorra, ni su termo, ni su silueta fumando a escondidas para espantar el sueño. Había otro vigilante, más joven, con audífonos y cara de aburrido, que apenas levantó la vista cuando ella pasó. El barrio seguía hablando de Brenda. Oficialmente la versión no se movía del guión de siempre. Asalto con violencia. En los podcasts locales, en las notas de radio, en los noticieros de la noche, el caso ocupó medio minuto y luego se disolvió entre otros temas. Nadie mencionaba el callejón por su nombre. Nadie mencionaba que no era la primera vez que ahí pasaba algo. Julia se decía que no podía hacer nada, que bastante tenía con llegar viva a fin de mes, con evitar que Lulú la corriera, con aguantar a Rogelio cuando se le subía lo de soy el patrón. Pero cada vez que abría la libreta, cada vez que leía la frase «no me ayudaron, me dejaron aquí», algo dentro de ella la empujaba hacia otra dirección. Esa tarde, en la panadería, mientras acomodaba conchas en las charolas, escuchó a 2 clientas hablar en voz baja. «Yo conocía a la mamá de la muchacha», decía una. «Vive por los viveros. Anda diciendo que su hija les había contado que un tipo la estaba molestando en el bar desde hace semanas, que la seguía a la salida, que ya había pedido que la acompañaran, y nadie hizo nada». «Pues eso no lo sacan en las noticias», respondió la otra. «Ahí solo ponen que andaba de fiesta, como si eso fuera delito». Julia dejó la pinza sobre la barra. «¿Perdón?», se atrevió a intervenir. «¿Dijeron que la estaban siguiendo?». Las mujeres la miraron, sorprendidas. «Eso dicen», confirmó la primera, que la chava había subido historias donde contaba que un cliente borracho la esperaba siempre en la esquina, que hasta se quejó con el encargado y le dijeron que no armara drama. La segunda resopló. «Ya sabe cómo es», añadió. «Cuando pasa algo, todos dicen nadie sabía nada. Pero antes, la misma gente anda diciendo, ¡ay! Es que ella exagera, le gusta llamar la atención». Julia sintió una oleada de rabia que le subió desde el estómago hasta la cara. Ella conocía bien esa frase. Se la habían dicho a su hermana menor cuando quiso denunciar al exnovio celoso que la acosaba afuera del trabajo. Se la habían dicho a su madre cuando se quejó de que el patrón de la casa donde limpiaba le hacía comentarios incómodos. Se la habían dicho a ella misma cuando contó que un taxista la había intentado encerrar los seguros en una noche de lluvia. «Exageras, Julia. Te gusta llamar la atención». Terminó el turno con la mandíbula apretada. Al salir, no fue hacia el callejón. Se desvió hacia la calle donde estaba el bar donde trabajaba Brenda. Era uno de esos lugares que intentaban parecer vintage. Luces amarillas, mesas de madera, una rócola moderna con canciones viejas, fotos en blanco y negro en las paredes. A esa hora de la tarde estaba cerrado, pero por la puerta entreabierta se veía a un hombre limpiando vasos. Julia se asomó. «Buenas tardes», dijo. «Disculpe, ¿usted es el encargado?». El hombre, de unos 40 y tantos, con camisa negra y barba recortada, la miró de arriba abajo, evaluándola. «Depende quién pregunta», respondió. «Soy Julia», dijo ella, y tragando saliva. «Trabajo en la panadería de la esquina. Conocía de vista a Brenda. Solo quería saber si ustedes van a hacer algo. No sé, poner una denuncia, apoyar a la familia, hablar con la policía». El hombre frunció el ceño. «Nosotros ya cooperamos con las autoridades», dijo con un tono ensayado. «Es una tragedia lo que pasó, pero no es responsabilidad del bar. Ella ya había salido. Estaba fuera de horario». Julia sintió que la frase le raspaba los oídos,
Pero dicen que ella se quejó de un cliente, insistió, que la seguía, que la esperaba afuera. El hombre cambió el peso de un pie a otro, incómodo. Mira, aquí entran muchos clientes, esquivó. No podemos controlar la vida de todos. Además, no quiero problemas con la dueña. Ya estamos perdiendo negocio por la mala fama. Si tienes algo que decir, dilo a la policía. Julia apretó los puños. La policía ya dijo que fue un asalto, replicó. Y usted sabe que no fue solo eso. El hombre clavó los ojos en ella, molesto. Señorita, no venga a querer enseñarme cómo manejar mi negocio, dijo, cortante. Si quiere justicia, vaya a marchar a Reforma. Yo aquí tengo que pagar renta. Le cerró la puerta en la cara. Julia se quedó unos segundos allí, respirando hondo para no estallar. Estaba acostumbrada a que la mandaran a callar, pero algo en la combinación de indiferencia y cobardía de ese hombre la encendió más de lo habitual. No tienes que gritarle a él, se dijo. No sirve de nada, pero tampoco te vas a quedar callada. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 10:30, Julia se sentó en la mesa de la cocina compartida de la vecindad, con su libreta abierta y una pluma en la mano. Frente a ella, una taza de café soluble. A su lado, la tele encendida con el volumen bajo, transmitiendo un programa de concursos que a Lulú le encantaba. ¿Qué tanto escribes?, preguntó la dueña sirviéndose arroz de una olla. Te vas a volver escritora y nos vas a dejar. Julia sonrió de lado. No más apunto cosas del barrio, dijo, para que no se olviden. Lulú hizo un gesto extraño, como si la idea le resultara incómoda. Hay cosas que es mejor olvidar, refunfuñó. Si una se pone a recordar todo lo feo, no vive. Julia pensó en la mujer de blanco del callejón, en Tomás, en Brenda. ¿Y si una no recuerda nada?, respondió suave. Otros siguen haciendo lo feo como si nada. Lulú resopló, pero no insistió. Se fue a su cuarto con su plato de arroz y la cocina quedó en silencio. Julia escribió durante un buen rato, ordenando lo que sabía. Hace 30 años, mujer en casa rica. Velador escucha pleito. Después, desaparece. Barrio habla de mujer de blanco en el callejón. Hoy, Brenda, mesera, dice que la sigue un cliente. Nadie hace nada. Aparece golpeada en el mismo lugar, en medio. Silencio, miedo, chisme. La voz del callejón. No me ayudaron. Me dejaron aquí. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que no estaba sola. En la puerta de la cocina, apoyado en el marco, estaba Tomás. Sabía que te ibas a poner a escribir, comentó. Se te ve la cara de terquedad. Julia sonrió, aliviada de verlo. ¿Dónde se había metido?, preguntó. Pensé que lo habían cambiado de turno. Tomás entró. Se sirvió café sin preguntar. Me enfermé unos días, dijo. La presión, ya ve. Pero ya ando de vuelta y me enteré de lo de Brenda más de lo que salen en las noticias. Se sentó frente a ella. Un primo mío trabaja de camillero en el hospital donde la tienen, contó. Dice que la muchacha todavía no despierta bien, pero que alcanzó a decir algo cuando llegó. Julia contuvo el aliento. ¿Qué dijo? Tomás la miró fijo. Dijo, no me soltaba, relató. No me soltaba, no me dejaba gritar. Y luego, no era la primera vez. Julia sintió que el corazón le latía en las sienes. No era la primera vez. La frase se le encadenó de inmediato con el no otra vez de la voz en el callejón. Tomás, dijo, con la voz baja pero firme. Creo que la mujer de blanco no es solo una historia vieja. Creo que, de algún modo, está tratando de que alguien por fin haga algo. Tomás ladeó la cabeza. ¿Cómo qué?, preguntó. Ir a tocarle la puerta a los dueños de la casa y decirles, oigan, su casa está embrujada porque encubrieron un crimen. Se van a reír.
Julia abrió la libreta en otra página. No sé exactamente, admitió. Pero sé que, si nos quedamos callados, lo único que va a pasar es que, dentro de 20 años, la gente va a seguir diciendo, ah, sí, el callejón del aguacate, donde se aparece una mujer de blanco, y nadie se va a acordar ni del nombre de la de hace 30 años, ni del de Brenda. Tomás guardó silencio un momento, tomando un sorbo de café. Mi papá siempre decía una cosa, dijo al fin. Los muertos no tienen voz, pero el barrio sí. Lo malo es que el barrio se cansa rápido. Si tú quieres meterte en esto, vas a necesitar algo más que coraje. Vas a necesitar pruebas, nombres, fechas, cosas que no se borren con una manguera. Julia señaló la libreta. Para eso la empecé, explicó. Y usted dijo que conocía esa casa por dentro, que sabía dónde estaban los patios, los cuartos de servicio. Tomás levantó las cejas. ¿Estás diciendo que quieres entrar?, preguntó. No seas loca, Julia. Esa casa ahora es de gente que tiene dinero de sobra y abogados de sobra. No les va a gustar que dos muertos de hambre del barrio anden husmeando. Julia sintió el miedo asomarse, pero lo sostuvo con fuerza. No quiero robarles nada, dijo. Solo quiero ver si hay algo que ellos no han borrado, un viejo cuarto, una bodega, un papel tirado, algo que diga que esa mujer existió y que alguien la quiso ocultar. Tomás suspiró. Mi papá me mataría otra vez si supiera, dijo, pero también era el primero en enojarse cuando la gente de arriba hacía y deshacía sin consecuencias. Está bien, mañana salgo del turno a las 6. Te veo a las 7 en la esquina del callejón. Si en media hora no encontramos forma de entrar, nos regresamos y aquí no pasó nada. ¿Trato? Julia asintió, sintiendo la adrenalina correrle por las venas. Trato. La mañana siguiente, el cielo amaneció nublado con una capa de gris tapando el sol. El aire olía a lluvia próxima, aunque no caía todavía. Julia llegó puntual a la esquina del callejón, con la libreta en la mochila y una chamarra ligera. Tomás ya estaba ahí, con la misma gorra de siempre y un manojo de llaves viejas en la mano. Las guardé de puro hábito, dijo, levantándolas. Son de puertas que ya ni existen, pero uno nunca sabe. Caminaron juntos hacia la mitad del callejón, donde se alzaba la casona que había sido escenario de tantas historias. Vista desde fuera imponía. Muros altos, ventanas enrejadas, un portón de madera pesado. Por el lado del callejón, la puerta vieja de servicio seguía igual de gastada. La entrada principal está por la otra calle, explicó Tomás. Pero los patrones casi no usan esta parte, es más para proveedores, basura, cosas así. Antes, aquí vivían los empleados, en unos cuartitos que daban a un patio interno. Miró alrededor, asegurándose de que nadie los viera. A esa hora, el callejón estaba casi vacío. Un repartidor de agua pasaba más allá, sin prestarles atención. Un gato se lavaba la cara en una azotea. Tomás probó una de sus llaves en la cerradura de la puerta vieja. No entró. Probó otra. Tampoco. En la tercera se escuchó un clic leve. Julia sintió que se le encogía el estómago. «Todavía sirve», murmuró Tomás, sorprendido. «O nunca cambiaron la chapa, o alguien confía demasiado en que las leyendas espanten más que los ladrones». Empujó la puerta con cuidado. Se abrió unos centímetros, soltando un olor a humedad encerrada y polvo antiguo. «Solo miramos», advirtió Tomás. «Si veo algo raro, nos salimos». Julia asintió. Entraron. El pasillo de servicio era angosto, con el piso de cemento agrietado. La luz se colaba a través de una serie de tragaluces sucios, pintando manchas de claridad en el suelo. A los lados se veían puertas cerradas, algunas con candados, otras solo entornadas. El corazón de Julia
Latía tan fuerte que sentía que reverberaba en las paredes. Aquí estaba la cocina vieja, señaló Tomás, indicando una puerta con marco ennegrecido. Y más al fondo, los cuartos donde dormían las muchachas que trabajaban aquí. Mi papá decía que una de ellas era muy respondona, que no se dejaba de los regaños de la patrona. Julia pensó en Brenda, en esa cadena de mujeres respondonas a las que la historia solía castigar. Empujó una de las puertas entornadas. El cuarto estaba vacío, salvo por unas cajas apiladas y una silla rota. El polvo lo cubría todo, y en una esquina había telarañas densas. «Aquí no hay nada», dijo decepcionada. Tomás avanzó hacia el fondo, hasta otra puerta. «Esta sí me acuerdo bien», comentó. «Aquí guardaban la despensa cara, vinos, latas importadas. Mi papá siempre me decía que ni se me ocurriera tocar nada». La puerta tenía un candado nuevo. Tomás no insistió. «No quiero que nos acusen de robo», dijo. «Busquemos algo menos comprometido». Fue entonces cuando Julia vio la escalera. Estaba a un lado del pasillo, discreta, bajando hacia un nivel inferior. Unas 6 o 7 escaleras de cemento que se perdían en la penumbra. «¿Eso qué es?», preguntó. Tomás se acercó, frunciendo el ceño. «El sótano», respondió. «Yo nunca entré ahí. Mi papá decía que era solo para los patrones, pero sí escuchaba que bajaban a veces a guardar cosas». Julia sintió un escalofrío. «Si alguien quiere esconder algo», dijo, «un sótano es buen lugar». Tomás dudó. «No hay luz», señaló, «y si nos caemos, aquí nos quedamos». Julia sacó el celular. «Tengo linterna», dijo, «y usted tiene rodillas más nuevas que las mías». Tomás soltó una carcajada breve, nerviosa. «Eso no es cierto», dijo, «pero ya estamos aquí». Bajaron. El aire se volvió más frío, más denso. El olor a humedad se hizo más fuerte, mezclado con algo metálico, antiguo. Julia encendió la linterna del celular. El haz iluminó un espacio pequeño, de techo bajo con paredes de piedra. Había estantes metálicos oxidados, algunos con cajas de cartón deshechas por la humedad. En una esquina, un viejo refrigerador desconectado. En otra, un montón de bolsas negras apiladas. «Basura vieja», murmuró Tomás. «Esto no tiene nada». Julia, sin embargo, sintió que algo la jalaba hacia el fondo, donde la pared mostraba una mancha diferente, más oscura, más reciente. Se acercó, pasó la mano por la superficie rugosa. Notó que, en un tramo, el cemento no estaba tan viejo como en el resto, como si alguien hubiera parchado la pared, no hacía mucho. «Tomás», llamó. «Mire esto». El hombre acercó la linterna de su propio celular. «Eso no estaba así», dijo con seguridad. «Yo me acuerdo de esta pared. Tenía unas marcas, como graffiti. Las taparon». Julia pensó en todas las historias de fosas clandestinas, de cosas emparedadas, de secretos convertidos en muro. Su corazón empezó a latir más fuerte. No iba a derribar la pared, lo sabía. No tenía herramientas, ni fuerza, ni autoridad para hacerlo, pero sí podía documentar. Sacó su celular. Tomó varias fotos desde distintos ángulos. Fotografió también la escalera, el pasillo, la puerta de servicio. «¿Qué pasó aquí abajo?», susurró, sin esperar respuesta. El aire pareció responderle con un leve suspiro. Y, durante un segundo, le pareció escuchar muy bajito la misma voz de la otra noche repitiendo: «No me ayudaron». Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo siento», murmuró, sin saber si se dirigía a la mujer de hace 30 años o a Brenda. «Lo siento por llegar tan tarde». Tomás le puso una mano en el hombro. «Ya vámonos», dijo. «Si nos encuentran aquí, no nos va a ir bien». Subieron de nuevo, cerraron la puerta despacio
y salieron al callejón, donde el mundo seguía andando como si nada. El repartidor de agua había desaparecido. Una señora pasaba con su perro. Una bicicleta cruzó de lado a lado. Julia sentía que ella ya no podía ver ese callejón como antes. Había visto el interior de la casa. Había olido la humedad del sótano. Había sentido, aunque fuera por un instante, el peso de lo que se había intentado tapiar. Y algo en ella supo que ya no bastaba contenerlo en su libreta. Que si quería honrar la voz que decía «no me ayudaron», iba a tener que hacer justo lo contrario de lo que el barrio había hecho durante décadas. Hablar, aunque nadie quisiera escuchar. Julia no sabía por dónde empezar. Tenía fotos en el celular, apuntes en la libreta y un sótano húmedo grabado en la memoria. Pero nada de eso parecía suficiente frente a un sistema entero acostumbrado a mirar hacia otro lado. Sin embargo, la idea de quedarse callada le resultaba aún más insoportable. Cada vez que intentaba dejar el tema, la frase «no me ayudaron» regresaba, como una gota constante contra la pared. El primer impulso fue ir directo a la policía. Lo descartó en cuanto se imaginó la escena. Ella, panadera de barrio, sentada frente a un escritorio metálico, contando que había entrado a una casa privada por la puerta de servicio, que había tomado fotos en un sótano raro y que además una voz de mujer le había hablado en el callejón. Lo mejor que podía pasar era que se rieran. Lo peor, que terminaran denunciándola por allanamiento. Necesitaba otra estrategia. Pensó en la mamá de Brenda. No la conocía, pero sentía que le debía algo. Si su hija había dicho, no era la primera vez y nadie la escuchó. Quizás ahora una desconocida que sí estaba dispuesta a oír podía hacer una pequeña diferencia. Esa tarde, en la panadería, Julia esperó a que hubiera un momento de calma y se acercó a Rogelio. «Oiga, don», empezó con cautela, «¿sabe dónde vive la familia de Brenda?» Rogelio, que estaba revisando la caja, levantó la vista. «¿Para qué quieres saber?», preguntó. «No andes metiéndote donde no te llaman, Julia. Luego uno termina embarrado sin deberla ni temerla». Julia respiró hondo. «Solo quiero llevarle algo a la mamá», dijo. «Un pan, no sé, nada más. No es justo que esté pasando por esto y todo mundo hable de su hija como chisme». Rogelio la observó un momento, como si intentara medir cuánto estaba dispuesta a insistir. «Vive por los viveros», cedió al fin. «En la Colonia del Carmen, calle Pino Suárez, casi esquina con esa donde está la tienda de abarrotes de Don Toño. Pregunta por la señora Amalia, pero ve con cuidado, la gente anda muy sensible». Julia asintió. Al salir del turno, en lugar de ir directo a casa, tomó rumbo hacia los viveros con una bolsa de pan bajo el brazo. Conchas, cuernitos, un par de bolillos. No era gran cosa, pero era lo que ella sabía ofrecer. La casa de Amalia era un pequeño departamento en planta baja, con reja blanca y macetas de plástico llenas de tierra seca. En la ventana colgaba un listón morado. Julia tragó saliva y tocó. Tardaron en abrir. Al cabo de unos segundos, una mujer de unos 50 años, ojerosa, con el cabello recogido en un chongo descuidado, se asomó. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero aún así conservaban una dureza que imponía respeto. «¿Sí?», dijo a la defensiva. «Buenas tardes, señora», respondió Julia, sintiendo de pronto que la voz se le hacía más pequeña. «Soy Julia, trabajo en la panadería de la esquina del bar donde trabaja Brenda. Traje esto. Es nada, pero...». Le extendió la bolsa. La mujer la miró unos segundos más, desconfiada, antes de abrir la reja. «Pasa», dijo. «No quiero que los vecinos se queden oyendo». El departamento era pequeño, ordenado a pesar del caos emocional que flotaba en el aire. En la mesa había papeles, recetas médicas, hojas con el logo del hospital, un folio de denuncia. «Si vienes por morbo, mejor vete», advirtió Amalia, sentándose.
Ya tuve demasiados. Ay, pobrecita, qué horror. Cuénteme bien cómo fue por hoy. Julia se sentó al borde de la silla, con cuidado. No vengo por morbo, dijo. Vengo porque escuché a unas señoras decir que su hija les había contado que la estaban molestando en el bar, que la seguían, que nadie la escuchó. Y eso me pegó. Yo también he dicho cosas así y nadie me creyó. Amalia apretó la bolsa de pan con fuerza, como si fuera lo único sólido en la habitación. Brenda me lo dijo, confirmó, la voz quebrándose. Me enseñó los mensajes de WhatsApp. Ese tipo le escribía cosas horribles, la esperaba afuera. Fui una vez al bar y hablé con el encargado. Me dijo que no podían hacer nada mientras no pasara nada. Y mire, ahora ya pasó. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Fui a la policía, continuó. Me miraron con cara de otra señora histérica. Me dijeron que, si ella no estaba consciente para declarar, no podían cambiar la versión del asalto, que había que esperar. Julia sintió que la rabia volvía a subirle, mezclada ahora con una ternura dolorosa por esa mujer. Yo estoy investigando por mi cuenta, se atrevió a decir. No soy periodista ni nada. Solo soy panadera, pero vivo aquí desde siempre. Conozco el callejón, conozco a gente que trabajó en esa casa hace años. Sé que lo de Brenda no es la primera cosa fea que pasa ahí. Amalia la miró, curiosa. ¿Y qué esperas lograr tú sola?, preguntó sin burla, solo con un cansancio profundo. Julia abrió la mochila, sacó la libreta y el celular. No sé, admitió, pero tengo fotos de un sótano en esa casa, donde se nota que taparon una pared hace poco. Tengo la historia de una mujer de hace 30 años que desapareció ahí. Y tengo el testimonio de un velador que escuchó cosas que nadie quiso oír. Si nadie más quiere juntar estas piezas, las voy a juntar yo. Y si usted quiere, puede usarlas cuando tenga que pelear con alguien que le diga que está exagerando. Amalia tomó el celular y vio las fotos. Sus manos temblaban. Si Brenda despierta, va a necesitar saber que alguien le creyó, murmuró. Yo ya no sé en quién confiar, pero si tú estás dispuesta a que te tomen por loca junto conmigo, entonces a lo mejor no estoy tan sola. Julia sonrió con tristeza. No estaría de más que por una vez las locas fuéramos las que tenemos razón, dijo. Hablaron un rato más. Amalia le contó detalles de Brenda, que tenía 22 años, que trabajaba y estudiaba, que se había cambiado de turno porque el encargado le dijo que en la noche deja más propina, que había intentado organizar a otras meseras para pedir mejores condiciones y que, desde entonces, algunos clientes y compañeros le tenían tirria. Julia anotó todo. No era policía ni abogada, pero sabía que los detalles importan. Al despedirse, Amalia la abrazó de improviso. «Si vas a seguir metida en esto, cuídate», le dijo al oído. «A la gente que no le gusta que se hable, menos le gusta que se escriba». Julia sintió un escalofrío. Sabía que Amalia tenía razón. Los días siguientes, el callejón del aguacate se convirtió en algo parecido a una herida abierta para Julia. No quería dejar de cruzarlo, pero cada vez que lo hacía, sentía que caminaba sobre un montón de voces apagadas. Una noche, al pasar frente a la Virgen, encontró veladoras nuevas, flores frescas y un papel pegado con cinta, escrito a mano. Justicia para Brenda. No fue un asalto, no fue su culpa. Abajo, varias firmas con iniciales. Julia sintió un nudo en la garganta. No sabía quién lo había puesto, pero se sintió acompañada. «Gracias», susurró, sin saber si hablaba a los vivos o a los muertos. Al llegar a la puerta vieja, el aire volvió a enfriarse. Esta vez no se detuvo. «Ya sé que estás aquí», murmuró, mirando de reojo el vidrio roto. «Pero también sé que no eres tú la que hace daño.
Tú eres la que está atrapada donde lo hicieron, y si puedo, voy a sacar tu historia al aire. El silencio no se rompió con ninguna aparición espectacular. Solo hubo, durante unos segundos, un olor leve a perfume viejo, un aroma dulce que no pertenecía a esa época. Y, fugazmente, la sensación de que alguien caminaba a su lado. Tomás y Julia sabían que lo que tenían no alcanzaba para derribar muros, pero sí para algo más concreto: incomodar, mover el agua, forzar a que otros se pronunciaran. «Lo que nos falta es un altavoz», dijo Tomás una tarde, sentados en la banca de la plaza. «Alguien que cuente esto y que no pueda ser callado tan fácil». Julia pensó en los periodistas de la tele. Los descartó de inmediato, demasiado lejos, demasiado atados a líneas editoriales. Pensó en los chavos que hacían videos de leyendas urbanas en YouTube. Muchos de ellos ya habían hablado del Callejón del Aguacate, pero siempre desde el lado del susto, de ven a espantarte. «No quiero que esto se convierta en tour de terror», dijo. «No quiero ver grupos de gente viniendo a tomarse selfies donde golpearon a Brenda». Tomás asintió. «Tienes razón», dijo. «Pero tampoco podemos evitar que la gente se sienta atraída por las historias. Lo que sí podemos hacer es darle la vuelta, usar la leyenda para contar la verdad». Julia se quedó pensando. Ella misma escuchaba relatos en línea mientras amasaba. Sabía que había canales que mezclaban misterio con crítica social. Quizá podría mandarles un mensaje, pero eso requería exponer su nombre, su rostro, su barrio. No sabía si estaba lista. Mientras lo pensaba, una voz la sacó de sus cavilaciones. «Yo conozco a alguien que puede ayudar». Era Lulú. La señora, que siempre había parecido más interesada en el chisme ligero que en otra cosa, se había acercado sin que se dieran cuenta. «¿Nos estaba escuchando?», preguntó Julia sonrojándose. «La pared de mi cuarto da a la cocina, mija», respondió Lulú. «Si hablas bajito, oigo la mitad. Si hablas fuerte, oigo todo. Y esto que están hablando no es cualquier cosa». Se sentó en la misma banca, acomodándose la bata. «Mi sobrina trabaja en una estación de radio comunitaria», explicó. «Es de esas que casi nadie oye, pero que están conectadas con colectivos, con gente que sí se mueve. Si ustedes tienen una historia que contar, ella puede darles un espacio. No es la tele, pero el eco llega». Julia la miró, sorprendida. «¿Y por qué nos ayudaría?», preguntó. «Siempre me dice que no haga ruido, que no espante a los vecinos». Lulú suspiró. «Una cosa es no querer problemas de renta», dijo. «Otra es hacerse la ciega cuando le pegan a las muchachas de uno. Yo también fui joven, Julia. También me dijeron que no caminara sola. También me callé demasiado. A lo mejor ya es hora de que mi generación sirva para algo más que repetir refranes». Tomás sonrió apenas. «¿Y qué tendríamos que hacer?», preguntó. «Venir mañana a las 11», dijo Lulú. «Ella va a estar en el café de la esquina. Se llama Marisol, le cuentan todo con calma. Si ve que no vienen a inventar por fama, les va a creer». Julia sintió una mezcla de miedo y esperanza. Era justo lo que había pedido sin saberlo. Un altavoz, pero también significaba exponerse. «Si cuento esto en la radio», dijo, «la dueña del bar va a saber que fui yo. Los de la casa del callejón pueden enterarse de que entramos. La policía puede molestarse». Lulú la miró a los ojos. «¿Y qué te da más miedo?», preguntó. «¿Eso? ¿O que dentro de unos años otra Brenda acabe en ese mismo lugar y tú tengas que decir, yo supe cosas, pero no dije nada?» La pregunta se quedó flotando en el aire. Julia no necesitó mucho tiempo para responderse. El día siguiente, a las 11 en punto, Julia y Tomás entraron al café. Era un lugar pequeño, de mesas de madera y paredes con carteles de eventos culturales. Una chica de unos 30 años, con el cabello corto y lentes, escribía en una libreta junto a una taza de café. Lulú las esperaba en otra mesa y los presentó. «Ella es Marisol,
Mi sobrina, dijo, los escuchará, y ya ustedes verán si se avientan. Marisol les estrechó la mano, observándolos con atención. Mi tía me habló del callejón del aguacate, empezó. Pero quiero que me lo cuenten ustedes, con calma, desde el principio. No como leyenda, sino como lo que es. Una historia de gente que fue ignorada. Julia respiró hondo y empezó. Habló de la primera noche en que escuchó el "no otra vez", del reflejo blanco en el vidrio, de Brenda, del bar, de la indiferencia del encargado. Tomás añadió la parte de su padre velador, de la mujer de hace 30 años, de los murmullos entre el personal. Luego, Julia contó lo del sótano, la pared parchada, las fotos. También habló de Amalia, de lo que Brenda había dicho en el hospital, de cómo la versión oficial se empeñaba en llamarlo asalto. Marisol escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminaron, se quedó en silencio unos segundos. Lo que tienen es importante, dijo al fin. No es una investigación completa, pero es un punto de partida fuerte. Sobre todo porque conecta una leyenda urbana con violencia muy real. Si lo contamos bien, podemos hacer que la gente deje de ver a la mujer de blanco solo como un susto y empiece a verla como símbolo de todas las mujeres que fueron ignoradas en ese callejón. Julia sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si por fin alguien hubiera puesto en palabras lo que ella solo intuía. ¿Y cómo sería?, preguntó. ¿Una entrevista? ¿Un reportaje? Marisol sonrió. Podemos hacer una serie de programas, explicó. En la radio, pero también en formato de podcast. Ustedes cuentan su parte. Yo investigo lo que pueda. Archivos, notas viejas, entrevistamos a quien se deje. No vamos a acusar a nadie por nombres sin pruebas, pero sí vamos a señalar patrones, silencios, omisiones. Tomás se rascó la cabeza. ¿Y si se enojan?, preguntó. La dueña del bar, los de la casa, la alcaldía. Lo harán, respondió Marisol sin dramatismo. Pero la ventaja de las historias es que, una vez que salen, son difíciles de meter de nuevo en la pared. Y si intentan callarnos, eso también dice mucho. Además, no estarán solos. Trabajo con un colectivo que acompaña casos de violencia de género. Si la mamá de Brenda quiere, podemos acompañarla legalmente. Julia pensó en Amalia, en sus manos temblorosas sosteniendo las fotos del sótano, en su voz diciendo, ya no sé en quién confiar. Ella quiere pelear, aunque esté cansada, dijo. Solo no sabe por dónde. Marisol asintió. Entonces, empecemos por su historia, propuso. El programa no se va a llamar La Llorona ni La Mujer de Blanco para espantar turistas. Se puede llamar, por ejemplo, Las que nadie escuchó en el callejón del aguacate. Ustedes dos, más Amalia si quiere, serán las voces que cuenten cómo se siente vivir con una leyenda que tapa un crimen. Julia sintió un escalofrío, pero esta vez no de miedo, sino de responsabilidad. Por primera vez, la frase «no me ayudaron» empezó a transformarse lentamente en otra cosa. «Me están oyendo». Sabía que lo más difícil estaba por venir, hablar en público, enfrentarse a miradas incrédulas, quizá a burlas, tal vez a amenazas. Pero también sabía que, si se quedaba callada, el callejón seguiría siendo solo un telón de fondo para historias de miedo baratas. Y ella ya había visto lo que se escondía detrás. No podía desverlo, no podía desoírlo. La mujer de blanco del callejón del aguacate, pensó, tal vez no pedía que la sacaran del muro. Tal vez lo único que pedía era que alguien por fin pronunciara su historia en voz alta, y que esa historia, al mezclarse con la de Brenda, se volviera tan fuerte que ni el cemento ni el silencio pudieran taparla otra vez. Marisol no tardó en mover hilos. Una semana después de aquella reunión en el café, Julia se encontró frente a un micrófono por primera vez en su vida. La cabina,
de la radio comunitaria era pequeña, con paredes forradas de espuma y una consola que a ella le parecía complicadísima. Marisol, en cambio, se movía con soltura, ajustando perillas, probando niveles de sonido, poniendo música de fondo suave. «Tranquila», le dijo. «Piensa que estás platicando con una amiga. La diferencia es que hay muchas personas escuchando al mismo tiempo». Tomás estaba sentado a su lado, incómodo con los audífonos puestos. Del otro lado del vidrio, en una pequeña sala contigua, Amalia observaba la escena, apretando un pañuelo entre las manos. Había aceptado participar, pero prefería hablar fuera del aire primero, ir midiendo. «Recuerden», insistió Marisol, «no vamos a decir nombres de presuntos agresores sin pruebas sólidas. Vamos a hablar de patrones, de omisiones, de cómo se siente vivir en un barrio que convierte los gritos en leyenda. El callejón se llama como se llama, la casa está donde está, Brenda tiene nombre. Y la mujer de hace 30 años, aunque no sepamos cómo se llamaba, también merece que la nombremos como algo más que la mujer de blanco». Encendió la luz de «Al aire». «Buenas noches», dijo con voz clara. «Hoy, en este espacio, vamos a hablar del Callejón del Aguacate en Coyoacán. Tal vez lo conocen por las historias de fantasmas, por la mujer de blanco que dicen se aparece de madrugada. Pero hoy, esa leyenda va a dejar de ser solo eso, porque detrás del mito hay historias de mujeres de carne y hueso que nadie escuchó a tiempo. Conmigo están Julia, vecina y trabajadora de la zona, y Tomás, velador de toda la vida en Coyoacán. Julia sintió que el corazón le martilleaba en los oídos. Pero cuando Marisol le hizo una seña, se acercó al micrófono y habló. No lo hizo con discursos ensayados. Habló como lo hacía en la cocina de la vecindad. Directo, honesto, con las palabras que tenía. Contó del callejón de noche, del no otra vez, del reflejo en el vidrio, del miedo y la rabia, de Brenda y de los comentarios de «ella se expuso», del bar que no quiso ver, del velador que había escuchado hace décadas y de la casa que seguía igual por dentro. Tomás habló de su padre, de los patrones que mandaban a callar, de cómo el barrio se acostumbró a tomar la leyenda como advertencia para asustar a los niños, pero no como recordatorio de lo que había dejado pasar. Marisol hiló las historias, las conectó con datos, estadísticas de agresiones en zonas seguras, casos olvidados, el uso de la figura de la mujer de blanco en varios puntos de la ciudad para encubrir violencias repetidas. A mitad del programa, Amalia entró a la cabina. Su voz temblaba, pero no se rompía. «Yo soy la mamá de Brenda», dijo. «A mi hija sí la escuché, pero quienes podían protegerla no quisieron hacerlo. Me dijeron que exageraba, que no pasaría de ahí. Hoy está en un hospital porque alguien decidió que su miedo no merecía ser tomado en serio. Cuando era niña, también me contaban la historia de la mujer de blanco del callejón. Hoy, cada vez que escucho que dicen «¡ay, qué miedo se aparece!», lo único que puedo pensar es «ojalá alguien se hubiera asomado cuando esa mujer gritó». Y cuando mi hija lo hizo. Las líneas telefónicas, que casi nunca sonaban en ese programa, empezaron a encenderse una tras otra. Marisol tomó varias llamadas al aire. «Yo viví cerca del callejón», dijo una señora. «De niña escuché una pelea fuerte en esa casa, gritos de mujer, golpes. Mi mamá me jaló lejos y me dijo, no te metas, son cosas de ricos. Todavía me pesa no haber dicho nada. En mi barrio hay otra mujer de blanco», contó otra voz. «Y también empezó con una muchacha que desapareció. Gracias por nombrar esto. Ya me cansé de que nuestras historias se queden en susto para turistas». Julia escuchaba, casi incrédula. No estaban solos. No era solo su terquedad. Había otras memorias, otros silencios, otros callejones. Al terminar el programa, Marisol les prometió que no se quedaría en un solo episodio.
Voy a solicitar información oficial sobre esa casa y sobre el callejón, dijo. Voy a pedir datos a la alcaldía sobre incidentes reportados ahí. Y vamos a darle seguimiento al caso de Brenda. No porque seamos un gran medio, sino porque alguien tiene que hacerlo. Los efectos no fueron inmediatos ni espectaculares. No hubo patrullas llegando en masa ni titulares de periódico al día siguiente. Pero empezaron a ocurrir pequeñas cosas. En la panadería, algunos clientes le dijeron a Julia que la habían escuchado en la radio. Yo pensaba que lo del callejón era solo para asustar, admitió una señora. No se me había ocurrido que podía ser la forma en que el barrio se inventó para tapar una culpa. Me dio vergüenza. Rogelio, el jefe, la llamó a la trastienda. «Te metiste en camisa de 11 varas, chamaca», le dijo. «Pero te escuché. Y aunque no estés pidiendo permiso, tienes razón. Si necesitas que yo diga que Brenda se quejó de ese tipo en el bar, lo voy a decir. No quiero ser de los que se hacen tontos». El encargado del bar, que había sido tan frío, empezó a ver bajar clientes. «La radio no tiene tanto alcance», le explicó Marisol a Julia. «Pero las redes sí. Un colectivo subió el programa a internet y varias páginas de denuncia lo compartieron. Hay gente comentando. Algunos te apoyan, otros dicen que son historias inventadas. Es normal. Lo importante es que ya no pueden hacer como que no saben». La alcaldía, presionada por las menciones públicas, anunció en un comunicado que revisaría las condiciones de iluminación y seguridad en el Callejón del Aguacate, sin prejuzgar sobre leyendas o fenómenos paranormales. Sonaba tibio, pero era más de lo que habían tenido nunca. Una tarde, mientras Julia barría la acera frente a la panadería, un coche oscuro se detuvo a unos metros. De él bajó una mujer elegante. Traje sastre, cabello perfectamente recogido, llevaba un portafolios negro. «¿Julia?», preguntó acercándose. «Sí», respondió ella, alerta. «Soy abogada del colectivo con el que trabaja Marisol», se presentó. «Solo quería decirte algo en persona. Lo que estás haciendo es valiente, pero también peligroso. No porque vayas a despertar fantasmas, sino porque molestas vivos con dinero. Vamos a acompañarte. Si alguien te intimida, si te despiden por esto, si recibes amenazas, nos llamas. No podemos garantizar que todo saldrá bien, pero ya no estás sola». Julia sintió que el peso en su pecho se hacía un poco más ligero. «Gracias», dijo. «No quiero ser mártir. Solo no quiero seguir viendo cómo a las mujeres de aquí nos convierten en cuento de terror cuando ya estamos muertas o en el hospital». Brenda tardó semanas en despertar del todo. Cuando por fin pudo hablar sin confundir tiempos, contó lo que Julia y Amalia ya sabían a medias. El hombre que la seguía era cliente habitual del bar, el amigo de un proveedor importante, de esos que los encargados prefieren no incomodar. La había acorralado varias veces, la había amenazado con hacerla quedar mal si hablaba. Aquella noche la esperó en la esquina, la jaló hacia el callejón, le tapó la boca. «Yo pensé que nadie iba a oír», dijo Brenda con la voz todavía débil. «Pero entonces escuché otra voz, como si alguien susurrara cerca, muy enojada. No sé si fue mi cabeza, pero sentí que no estaba sola. Pude morderle la mano y gritar un poco, y recuerdo pasos, lejos, como si alguien hubiera querido venir, pero se hubiera quedado a medio camino». Julia supo, sin necesidad de pruebas, de quién era esa otra voz. No intentó convencer a nadie de lo sobrenatural, no hacía falta. Lo importante era lo humano. Había antecedentes, había omisión, había negligencia. Con la declaración de Brenda, con la presión pública, con el trabajo del colectivo, lograron que se abriera una carpeta de investigación por intento de feminicidio, no solo asalto. El hombre fue citado a declarar. Intentó negar todo, pero mensajes, cámaras de seguridad y testimonios de otras meseras lo desmintieron poco a poco. El proceso fue largo, sucio, lleno de trabas.
A veces, Julia sentía que estaban empujando un muro con las manos desnudas, pero cada pequeño avance era una grieta. Y el callejón del aguacate, ¿qué pasó con él? No dejaron de contarse historias de la mujer de blanco. Sería imposible. Era parte del tejido del barrio. Lo que sí cambió fue la forma en que se contaban. Gracias al programa de Marisol, a las charlas de vecinas, a los murales que un grupo de chavos pintó en la entrada, una silueta de mujer rodeada de nombres de víctimas de la zona, con la frase «No somos leyenda, somos memoria». La mujer de blanco dejó de ser solo un espanto, se convirtió en símbolo. Cuando alguien nuevo preguntaba por el callejón, ya no le decían únicamente «Ahí se aparece una señora, no pases de noche porque te asusta». Le decían «Ahí golpearon a Brenda, una mesera que denunció a tiempo, y nadie escuchó. Y antes, hace años, dicen que mataron a una mujer en esa casa y lo taparon. Por eso hay una mujer de blanco, para recordar lo que hicimos o lo que no hicimos». Julia seguía cruzando el callejón, seguía persignándose frente a la Virgen por costumbre, seguía sintiendo a veces el aire frío en la nuca. Una madrugada, meses después, mientras lo atravesaba sola, se detuvo frente a la puerta vieja. Las autoridades habían obligado a los dueños a mejorar la iluminación y a colocar cámaras externas. La pared del sótano seguía ahí, pero ahora había un proceso legal abierto para revisar obras antiguas en la casa. Nada era seguro, pero al menos ya no estaba enterrado en silencio. Julia tocó el marco de la puerta con la punta de los dedos. «Ya no estás tan sola», susurró. «Hay gente diciendo tu nombre, aunque no sepamos cuál era. Hay gente que sabe que te dejaron aquí. Y te prometo algo, mientras yo viva en este barrio, cada vez que alguien cuente tu historia solo para espantar, yo voy a agregar la parte que duele, la parte que importa». El aire se movió. No hubo apariciones dramáticas, ni lamentos desgarradores, solo un ligero cambio en el olor. Por un segundo, el perfume viejo, dulce, volvió a estar ahí, y la sensación clarísima de que alguien le rozaba la mano con agradecimiento. Julia siguió caminando hacia la salida del callejón, donde la luz de la avenida se abría como un escenario. Pensó en su abuelo, contándole la leyenda. Pensó en todas las niñas y niños que, a partir de ahora, la escucharían distinta. No como un castigo a la que amó mal, sino como advertencia de lo que pasa cuando el barrio decide no escuchar los gritos de las mujeres. En la esquina, Tomás la esperaba, apoyado en el poste como de costumbre. «¿Todo bien?», preguntó. Julia sonrió. «Todo lo bien que puede estar», respondió. «El callejón sigue siendo el mismo, pero ahora, por lo menos, ya no es solo de los que quisieron tapar cosas. También es nuestro». Tomás asintió. «Y de ella», añadió, mirando hacia la oscuridad. Julia siguió su mirada un instante. Le pareció ver, a contraluz, una figura delgada, blanca, detenerse a mitad del callejón y observarlos. No con rencor, sino con una tristeza menos pesada, casi aliviada. Parpadeó, y ya no estaba. No insistió. Sabía que algunos dirían que era cansancio, sugestión, exceso de historias. No importaba. Lo que importaba era que, al menos en Coyoacán, la mujer de blanco del callejón del aguacate ya no era solo un fantasma condenado a repetir un grito. Era la memoria viva de un crimen, un recordatorio incómodo de que el verdadero horror no son las apariciones, sino las veces que, por miedo o por comodidad, dejamos a alguien gritar sola. Y mientras hubiera quienes se atrevieran a escuchar y a contar, mientras hubiera libretas llenas de nombres y voces dispuestas a hablar frente a un micrófono, ese grito ya no estaría atrapado solo entre muros y leyendas. Resonaría tercamente en cada esquina del barrio, hasta que a nadie le fuera posible fingir que no lo oye.